izquierda. Doctor, en el Perú, normal, la gente de a pie, ¿usted cómo la entiende? ¿Como conservadora? Le pregunto por el peruano de Cusco, el de Chiclayo, el de Puno, etcétera. ¿Cómo los comprende A usted? ver, eso... ¿Es verdad que somos conservadores? Yo creo... A ver, ¿qué es lo primero que yo veo en el peruano? El peruano, en términos generales, es un ser religioso. Da igual la denominación, es religioso. Lo entiendo. Yo creo que el peruano es religioso. La religión, sea la que sea y como sea, ya establece un principio de orden. Porque establece una ubicación de Dios en un lugar en tu vida, que es un lugar preeminente y cuyos valores son los que condicionan el respeto hacia todo el orden de su creación. Por lo tanto, ya esa concepción religiosa te marca una estructura de orden en tu propia vida. Que puedes no ser perfecto y tener desórdenes en algunas cosas, pero ya tienes un principio de orden que si lo desarrollas con conciencia y con buena fe, vas a tener éxito en la vida, porque ya tienes un elemento adicional. Y eso hace que el peruano, con los defectos que pueda tener y todo lo demás, ya tiene una estructura valorativa que tiene un eje central. Si lo sabe desarrollar, si lo sabe llevar en profundidad, le va a dar dos resultados buenos en la vida. Primero, lo va a hacer mejor persona. Y segundo, lo va a hacer mejor en la profesión o oficio que tenga. ¿Por qué? Porque desarrolla la estructura de orden de sus creencias. Ahora, si no las desarrolla, como todo, tú puedes ser un gran aficionado al fútbol, pero si no haces ejercicio, no te entrenas y no avanzarás. Seguirás siendo el mismo aficionado de toda la vida, pero no lo harás bien. Entonces, en ese sentido, y adicionalmente a esa estructura de creyente, yo creo que el peruano es un ser que tiene dos condiciones importantes. Tiene nobleza de corazón. La nobleza de corazón, la nobleza solo la defienden los conservadores. Nadie habla de la nobleza, pero me refiero a una nobleza en el sentido nobiliario. En el sentido, la nobleza nobiliaria viene de la nobleza de corazón, es decir, se supone que está inspirada en eso. El peruano es extremadamente noble, generoso, bondadoso. El peruano, cuando ve a alguien desamparado, lo recoge. Siempre lo recoge. Recoge a un niño, recoge a un perro, recoge a un gatito. El peruano tiene una nobleza de corazón. Eso ya marca. Y segundo, el peruano es respetuoso. Respeta al otro y respeta, claro, todos en su carácter. Hay gente que por la vida difícil ha tenido que ser más achorado, menos achorado, pero en el fondo, en sus convicciones, tiene código. O sea, hablamos como sociedad. Como sociedad, en lo social, estoy hablando de lo social. Yo siempre digo, hay una frase que yo siempre digo que dibuja al peruano, ¿no? Un hombre del pueblo, que cuando las cosas le van mal o cuando no ganen algo, ¿qué contesta? Caballero nomás. Esa respuesta es la respuesta más hermosa que un pueblo puede decir, porque está reconociendo hidalgamente que ha perdido y que seguiremos adelante. Caballero, ¿qué voy a hacer? Caballero nomás. Esa es una expresión popular, no viene de la élite. Caballero nomás. ¿Qué está demostrando? La nobleza de este pueblo, ¿no? Y eso lo lleva a que sea prudente, cuidadoso, en algunos casos conservador. Y eso mayoritariamente creo que está en el caso peruano. ¿Eso ha sido un escudo hacia el avance progresista en el país? Yo creo que sí. Bueno, yo creo que el Perú también no solamente tiene el escudo de sus valores, sino el antídoto de los izquierdistas. Porque cada vez que la izquierda progresista ha tenido oportunidad de hacer algo en el Perú, ha sido realmente catastrófica. O sea, la revolución militar fue catastrófica, Sendero Luminoso fue catastrófico. O sea, fueron realmente abusivos, realmente nocivos, realmente malos. Y yo creo que el pueblo peruano está vacunado contra esa izquierda. A ver, estamos con el historiador, excongresista Fernán Altuve, autor de Los Conservadores y ampliamente conocido en medios de comunicación como analista político, por supuesto. Pero ¿no es el Perú, y sobre todo el ande peruano, socialista? Porque eso es lo que te dicen muchos, ¿no? Pero el peruano, en el fondo, la naturaleza desde el Imperio Incaico y más atrás, es una naturaleza de socialismo. No, ahí están confundiendo las cosas para llevar agua a su molino.
El Perú tiene dos visiones, eso es cierto. Hay dos, los peruanos en términos generales tienen dos concepciones en el norte y en el sur. Sí. El norte del Perú y el sur del Perú son dos países desde el punto de vista social. Paréntesis, solamente paréntesis. Incluso la línea que dividía el Estado norperuano del Estado surperuano es la misma línea que dividía las votaciones siempre. Exactamente. ¿Verdad? Es como un calco. Además, han sido dos estados, aunque fuera 3 años, han existido como dos estados separados. Santa Cruz se dio cuenta de algo, ¿no? De algo se dio cuenta. Ojo, venía ya de la audiencia del Cusco, porque el Cusco fue audiencia separada de Lima desde 1787. O sea, ya existía una visión. ¿Y en qué está dada? No es en que una sea socialista, no. El sur es más asociativo. ¿Comunitario? Comunitario, colectivo, es decir, la gente en el sur del Perú, en cualquier parte del sur, soluciona sus problemas de una manera colectiva, es decir, conversada. Es mucho más comunitaria las decisiones, el planteamiento y la visión de las cosas. ¿Propio de qué? De una geografía llena de vallecitos, donde todos se necesitan unos a otros para enfrentar los problemas del valle, de que se desbordó el río y todo lo demás. Todos se necesitan más. Entonces la estructura geográfica crea una forma de trabajo o de interrelación social. El norte del Perú, no digo que no haya sierra o que no haya selva, pero mayoritariamente está determinado por la geografía de los ríos, ¿no es cierto? En España, que los ríos son oasis dentro del desierto. Los hombres del desierto son individualistas, hacen sus cosas solos, trabajan sus cosas solos. ¿Y por qué? Porque hay falta de gente. Entonces van acostumbrándose a hacer sus cosas de manera individual o de una manera muy pequeña, con una ayuda muy pequeña. Entonces esas dos personalidades existen en el Perú. El que le da respuesta social, respuesta política a la realidad social, va a ser más adaptado o mejor recibido. Entonces, todos los sectores liberales en el norte funcionan muy bien y en el sur funcionan muy mal. Porque el liberalismo ideológico te dice, hoy en el sentido general, ¿no? La responsabilidad individual, la empresa y todo lo demás. ¿Estamos hablando de dos países entonces? Okay. Pero España tiene Cataluña y tiene Castilla, y Francia tiene el norte y el sur, y los bávaros no son iguales a los prusianos. Todos los países tienen sus diferencias. Estados Unidos, norte y sur eran dos países. O sea, son dos formas de enfrentar la realidad a partir de la geografía. Es la geografía la que manda. Entonces, mientras los sectores políticos de la derecha peruana le quieran imponer al sur una solución política que no pasa por los métodos asociativos, van a fracasar. Y siempre van a haber votaciones como las que estamos sufriendo. Pero por supuesto, porque el sur se siente agredido por un norte que le dice, mira, tu asociacionismo es comunismo. ¿Quién tiene la culpa? Quien no se da cuenta del mensaje del sur. El que recoja ese mensaje y diga, todo el progreso, la riqueza, la abundancia que el Norperú ha logrado durante estos 30 años, se pueden reproducir en el sur, pero con otro método. Por ejemplo, hay cientos de formas. En Alemania, por ejemplo, hay economía social de mercado, pero en algunos sectores hay cooperativas, funcionan cooperativas de crédito, o sea, es mercado, pero con asociaciones. O sea, me quiere decir usted que la idiosincrasia, además de la geografía, la idiosincrasia natural. Por ejemplo, al hombre andino no le gusta que Lima le venga a poner ideología de género, ¿verdad? Que le metan. Y no es gente comunista, es gente que tiene sus emprendimientos personales, familiares. Uno es el territorio más comercial del Perú. Capitalista, por decirlo de alguna manera. Por decirlo de alguna manera. Pero es un capitalismo asociacionista. No es un capitalismo no es un anarcocapitalismo individualista. Entonces, eso todavía no lo entienden. Y entonces hay esa actitud magisterial
de Lima de querer decirle al sur cómo, con qué método llega a la prosperidad. Y eso genera rechazo. Y yo lo entiendo. ¿Siempre ha sido Lima así? ¿Desde la colonia? Desde el virreinato fue Lima así o no? O sea, se ha vuelto peor Lima. Ha empeorado porque el peso de Lima ha crecido. O sea, Lima, cuando el Perú se independiza, representaba entre el 20%, 25% de las decisiones económicas, políticas y sociales del Perú. Por eso es que Arequipa durante el siglo XIX fue tan reacia y se rebelaba permanentemente y confrontaba. Pero hoy día Lima es el 80% de las decisiones del Perú. Entonces, esta megalópolis política, económica y social que es Lima ha desequilibrado el orden. Y entonces hay mucha gente que ya ni siquiera de manera no reflexiva rechaza lo que viene del centralismo en Lima. Tengo muchas preguntas que hacer.